Ok, ya está grabando. Muy buenas noches para todos. Hoy es nuestro tercer encuentro, más o menos, si no estoy mal, de la conferencia. Quien les habla, su docente, Joaquín Fernando Aguilar, del curso Pensamiento Algorítmico. El tema que vamos a tratar hoy son los condicionales en el programa P6. Como primera medida, vamos a empezar aquí las diapositivas. Les quería compartir algo. Ya quedaron habilitadas las actividades del segundo bloque de la unidad 2, ¿no? Que son dos actividades, son taller de condicionales en PCIN y taller de ciclos. Entonces, ya con la clase del día hoy, yo creo que ya pueden empezar a mirar lo que es el taller de condicionales y para la próxima clase vamos a ver ciclos y les voy a enseñar a manejar unos menús que lo maneja uno, el menú, que el menú es la combinación de ciclos con condicionales. ¿Ok? Sí, sí, Julián, esos son, quedaron habilitados desde el día de ayer hasta el ¿qué? Uy, no recuerdo bien, pero miro la fecha, son 15 días, sí. Me rectifico acá exactamente. Hasta el 20, sí, hasta el 25. Es el cierre de esas dos actividades. Y ya en el transcurso de esta semana le habilito también la actividad integradora, que ustedes ya saben que es por mucho en grupos de 5. Tampoco no le hace muy extensa, es algo así para que ustedes interactúen con un programa en donde ya sabiendo condicionales y ciclos, y se me olvidó el nombre ahorita me acuerdo, les digo, me olvidó el nombre. Bueno, ahí se pueden hacer aplicaciones móviles, pero sin saber nada de código. Lo que hace uno es, ahí tiene que tener conocimientos de condicionales y ciclos. Entonces ya con usted estos dos temas ya puede hacer. ¿Ok? Entonces demos inicio a los temas. Los que están ingresando pueden deshabilitar el audio, por favor, para que no haya aquí interferencia de sonido. Les agradezco. Ok. Entonces, continuemos. Espere, ya. Este que seguía. No me acuerdo así. Los operadores en condicionales. Ya anteriormente habíamos visto un condicional sencillo. Sin embargo, les recalco otra vez. Los operadores utilizados en los condicionales son estos que son igual, igual, mayor, menor, mayor, igual que y menor que. Esos son los que habíamos visto en la clase pasada. Aquí les tenía esta tablita en el cual ya generalmente hoy se puede decir que ya abarcamos esta tabla. Los operadores, estos algebraicos o aritméticos, si ya lo llaman a uno, son los que ustedes ya realizaron en la actividad, en las actividades que ya se cerró esta semana, ¿no? Ya vimos una breve explicación de estos que son los relacionales. Sin embargo, vamos a hacer ahorita un ejemplo también de esos y arrancamos con estos que son los lógicos para que comprendan cómo es que uno lo implementa en pseudocódigo, o sea, en el programa PCI. Primero hablemos. Los operadores lógicos, ¿cuáles son? Son AND, que es I, OR, que es O, y esos son los distintos nombres que pueden tener en los lenguajes de programación, ¿no? Aquí en PCI es directamente la palabra Y se utiliza. Y el OR ya sería acá O. Ahorita lo vemos en un ejemplo cómo se implementa. Eso es una breve definición así cortica que como les comparto yo Estas son las premisas que uno utiliza. Ahorita recalco, todavía no quiero antes de mirar un ejemplo. Primero les quería mostrar que ahí está, yo les comparto las diapositivas para que lo tengan a la mano, aparte de la grabación, ¿no? Entonces continuemos y ahorita cuando ya empecemos a ver los operadores lógicos, nos devolvemos a esta gráfica con el fin de que comprendan cómo es que se implementa. Hablemos primero del primer condicional, que es el if, es si. Esta sentencia se usa generalmente para tomar decisiones. Básicamente tiene dos salidas, cuando es verdadero o cuando es falso, ¿no? En la condición. Acá lo manejan como true o false. Y se ejecuta el código. Si se cumple esta condición, que está, por eso vaya la redundancia, se llama condicional. Si se cumple la condición, tiene dos lugares. Si se cumple, va por y aplica el código que viene en la parte verdadera, si se cumple la condición, y de lo contrario, si no se cumple la condición, va y ejecuta la otra línea de código que tiene por el otro extremo. En pocas palabras, esta es la sintaxis que implementamos en el programa PCI. Arranca con sí, la respectiva condición,
Entonces, y acá donde dice las instrucciones, es la línea de código que vamos a implementar si se cumple esta condición. De lo contrario, o sea, si no, va y cumple estas otras instrucciones si no se cumple la condición. Y acá se cierra con el fin sí. Esta es la sintaxis que se implementa en los condicionales fabricados o construidos en el programa PC. Vamos entonces directamente a compartir pantalla de nuestro entorno de desarrollo PC con el fin de hacer el primer ejemplo. Acá les comparto pantalla, ya lo abrí, así ya lo tengo abierto. Ok, listo. Acá, bueno, ya arrancamos, acá damos inicio, ya acá ya saben ustedes que le colocamos un título, coloquémosle condicional, condicional 1. Entonces vamos a hacer uno sencillo, que nos ingrese, que la persona nos ingrese la edad. Y según la edad, supuestamente va a aplicar algunos, ¿qué? Algunos descuentos, suponiendo que va a hacer una compra, ¿no? Entonces, digamos que vamos a utilizar entonces la variable edad. En este caso, vamos a trabajarla ¿qué? Como entero, sí. Para poder validar en el condicional. Listo, ya definimos la variable que vamos a implementar. Ahora vamos a decirle el mensaje al usuario, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, digámosle, ingrese la edad para el descuento, digámoslo así, para el descuento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Recoger esa variable y almacenarla en la que definimos arriba, que es ¿cuál? La edad. Ahí nos va a almacenar los que el cliente nos va a ingresar. Entonces, aquí ya viene la implementación del primer condicional. Entonces, digamos que sí, así arranca, vea, sí, vamos a validar lo que es la variable edad. Digámosle que si es mayor o igual a 18. Entonces, como miramos en la sintaxis, ya sabemos que acá es si no la otra respuesta. Entonces, terminamos de completar. Acá nos bota error porque falta completarlo. Entonces, acá digámosle que, bueno, va a arrojar un mensaje. Se salté, no me quise escribir. Ya. Acá nos va a escribir un mensaje. ¿De qué? Digámosle que tiene el 25% de descuento. Acá puede hacer una operaciones y todo, pero vamos a hacer esto así sencillo con el fin de que comprenda cómo se implementan los condicionales. En el caso que no cumpla la condición, o sea, que no sea mayor o igual a 18, digámosle que no tiene edad de descuento. No tiene edad para aplicar descuento. Ahí ya terminaría nuestro condicional. Aquí nos damos ahí nos resalta dónde está el bloque del condicional. Entonces ya ve, acá lo confirma, arranca nuestro condicional if si se cumple esta condición, si esta condición se cumple, ejecute esta línea de código que está acá porque entraría aquí. Si no se cumple, entraría después del si no, o sea, va y aplica todo lo que está acá en la línea de código, todo lo que está aquí abajo también, y acá cerraría nuestro ciclo del condicional. Si es que ahí sabemos hasta dónde va ese condicional, mire, él nos abarcaría todo esto. Entonces, si nos damos cuenta, entonces vamos a compilar esa línea de ese algoritmo que tenemos. Les comparto pantalla porque no quiero que les salga, ¿cierto? Porque este tiene ese problema porque uno comparte es una sola pantalla y no deja compartir varias. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, mire, ya nos saldría así. Ingrese la edad para el descuento, ¿cierto? Entonces, digámosle que tiene 20 años, o tiene 18 exactamente. Le colocamos mayor igual, ¿no? Como le colocamos mayor igual, nos tiene que ingresar y arrojarnos en que sí se cumple ese mensaje. Así es. Tiene el 25% de descuento. Y con lo que descuenta. En caso tal, ya les comparto. En caso tal, por ejemplo, que tenga menores de 18 años, ya les comparto pantalla. ¿Dónde está? No, esta es. ¿Cuál es ahora? Me confundí. ¿Cuál será esa? Sí. No, espérelo.
Lo ejecuto porque no lo he ejecutado todavía. Pero lo ejecuto. Ahí sí está, ya la vi. En caso tal, por ejemplo, que tenga 15 años, tendría que no cumplirse la condición y va y nos realiza que no tiene edad para aplicar descuento. ¿Sí? Así es como trabajaría un condicional en PC. Digamos acá con el código, acá lo tenemos, este es nuestro código, este es el código. ¿Sí? Si se cumple esta condición, va y realiza esta línea de código o estas instrucciones que están dentro de este bloque si cumple la condición. En caso de que no se cumpla, va después del si no, ¿no? Se cumple lo que está en este bloquecito pequeño y acá cerraría nuestro ciclo. Entonces vamos a hacer otro. Este es un if común y corriente. Ahora vamos a hacer un if anidado. Entonces vamos a hacer este mismo. Sí, Julián. ¿Quién me quiere preguntar? Sí, estoy pendiente por el chat. ¿Quién me quiere preguntar, Julián? Dice que si uno quiere el sino y deja la sentencia del sino, pasaría lo mismo. O sea que si quito yo esto, o no, si quito esto, si quita esto no funcionaría. Porque entonces va y escribe, vea, si se cumple, significa que nos cumple todo esto. Entonces nos escribirá estos dos mensajes. ¿Ok? Porque significa que se cumplió esta condición y está solo el sí. Sacando este mensaje. Aquí, como lo tengo yo que borré el sí no, él me imprimiría estos dos mensajes. Y en el caso como lo teníamos antes, así, si se cumple la condición, nos sacaría este pedazo de aquí de bloquecito. Y en caso de que no, por eso dice acá sí no, en caso contrario, nos sacaría este pedacito de bloque. Pero para que lo entienda, tiene que estar la palabra si no. Porque si nosotros, eso sí, el condicional sí, si usted dice que se arranca con otro sí, pero entonces tendría que implementar, por ejemplo, acá, edad, tendría que, ¿qué? Así también funcionaría. Edad, por ejemplo, menor de 18. Pero ahí nos arrojaría un error porque faltaría cerrar un sí. Acá sí falta cerrar un sí, dice acá. Significa que acá nos falta cerrar un sí para poder hacer eso. Ah, Así también funciona lo mismo. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a implementarlo de la otra manera. Este sería un sí, si es mayor o igual a 18, y este sería un sí, si es menor de 18. ¿Sí? Se dice que lo colocamos acá por fuera, también porque también lo entiendo. Usted puede utilizar acá otro y sí que uno quiere. Acá utiliza otra condición y le da así. Acá le utiliza un sí y le puede dar otra condición aquí y él va y nos trabaja bien. Sí, mire, ese sería otro if, ahí seguido. Pero generalmente uno no tiene necesidad no hay necesidad de validar sabiendo que él comprende el si no, ¿cierto? Para no tener que forzar tanto los lenguajes de programación. Con el fin de acelerar las cosas, por eso lo implementan así, para que él no tenga a tener que volver a validar. ¿Ok? Entonces, ahora quiero trabajar con un operador lógico llamado i. ¿Qué quiere decir? Entonces vamos a decirle que si la edad está entre 18 y 25, tiene un descuento, y si es mayor a 25, tiene otro descuento, y en caso contrario no aplica descuento. O sea, ya entraría otro condicional más con un operador lógico y se le llama esto if anidado le llaman. Entonces, venga, generamos uno nuevo aquí, no le voy a colocar título, voy a dejar así. Digámosle que definir lo mismo,
Definimos, pues mira, lo copiamos. Vamos a tener que perder tanto tiempo. Estos son exactamente igual. Llevémoslo para acá. Esto es exactamente igual. Ok. Entonces vamos a hacer lo que le digo. Acá nos dice que sí. Estoy metiendo otro programa. Sí. La condición sería si la edad es mayor o igual a 18. Acá entra el operador lógico. Y la edad es menor o igual a 25. Entonces, ¿qué? Entonces va y me ejecuta una línea de código. ¿Cierto? Ahí tenemos ese pedazo, pero yo le digo acá, para completarlo, si no, ¿qué? Recuerde que tenemos ese y si es mayor a 25 y el por defecto, que sería el último, que no vamos a validarlo, sino ya comprende que no ingresa en ninguno de los dos anteriores, significa que tiene menos de 18 años. ¿Cómo quedaría? Entonces se quedaría acá. Si calculamos otra vez porque es, si la edad es mayor a 25, entonces ¿qué? Si no, ahí nos arroja error porque falta cerrar este if. Este if cierra con este bloque. Y falta cerrar este sí. Cuando usted siempre implementa un sí así solito, tiene que cerrarlo. En este caso falta cerrarlo aquí. Ahí ya nos cerró. Ahí nos falta es implementarlo, completarlo para que no siga arrojando el errorcito. Entonces acá ya sabemos que si ingresa aquí, digámosle que él obtendría cierto mensaje. Ahorita le escribimos. Aquí lo mismo tiene otro mensaje. Y en caso contrario, ya sabemos de qué es, de que no se cumple ninguna de las dos anteriores, significa que es menor de 18 años. Entonces, escribir. Entonces aquí ya. Aquí ya sabemos que en este aplicaría, venga, la voy a decir para que no quede tan, lo comprendan un poco mejor. Así, más abiertico, eso. Acá significa, digámosle que, genial. Genial. Tiene un descuento del, digámosle, 25, digámosle. ¿Cierto? A la hora unas comillas. Vale, acá le decimos que tiene un descuento del 35, digámosle. Y acá en este caso sería que menos de 18 no tiene edad para descuento. Así tendríamos con que le llaman if anidado, y este es un operador lógico, mire. Este operador lógico y quiere decir que si esta es verdadera y esta también es verdadera, se cumple la condición e ingresaría aquí. ¿Cierto? Entonces ya podemos explicarla. Venga, le explico ahora sí la tabla, ya que vimos el primer operador, porque el otro operador lógico es el O. ¿Sí? Mire, que lo implementó bien. El O significa que si esta es verdadera, ingrese. Así esta sea falsa. Ingresa cuando cualquiera de las dos sea verdadera, él ingresa aquí. Y el operador I significa que las dos premisas estas de las condiciones tienen que ser verdaderas para que se cumpla toda la condición completa e ingrese y ejecute las instrucciones que están aquí por dentro de ese bloque. ¿Ok? Entonces ahí es donde recalcamos que las diapositivas que tenía aquí, en el cual mirábamos la tablita esta. Entonces digamos que la condición primera, que era mayor a 18, mayor o igual a 18 es la P, y la Q sería cuando la edad es menor o igual a 25. Si utilizamos este para él sería el I. Este es el O y esta es la negación. Entonces la palabra I significa que si estas dos son verdaderas, o sea, la condición primera y la otra condición que la acompaña son verdaderas, significa que la respuesta es verdadera. ¿Sí? Si alguna es falsa,
es falsa la respuesta. Si las dos son falsas, es falsa. Aquí comprende uno lo mismo. Ya. Cuando utiliza apelador o, significa que si las dos son verdaderas, también es verdadero. Si alguna de las dos es verdadera, sin importar el orden, la primera es verdadera o la segunda es verdadera, utilizando el operador lógico o ingresaría también, ¿no? Y si las dos son falsas, sería falso. La negación nada más significa que es lo contrario. Por ejemplo, si yo tengo una respuesta que es true y le coloco el operador este signo de admiración invertido, significa que lo va a negar, o sea, va a invertir el resultado. Si eso es verdadero, lo invierta a falso. Si es falso, lo invierta a true. Lo invierte a qué? A verdadero. Esa es la función de la negación. Entonces, sigamos con nuestro operador, ya que comprendimos ahí la respectiva tablita. Entonces, sigamos aquí con el de Psein. Estamos acá en el ejercicio. Así tenemos nuestro primero if anidado, le llaman a esto. Entonces, acá primero, cuando le insertamos la edad, el primero va y ejecuta esta línea, esta condición, por ejemplo, que sea 20. Entonces, la A es mayor o igual a 18, sí. Y es menor o igual que 25, sí, se cumple. ¿Qué quiere decir? Que va, ingresa y ejecuta esa línea de código. Y ya no sigue más, ahí para. Y finaliza el algoritmo. Ahora, supongamos que ingresó 30 años. Entonces, ¿el qué va a hacer? ¿Va a ingresar aquí? ¿Es mayor o igual a 18? No. ¿Es menor o igual a 25? No. Significa que no se cumple este. Entonces, iría acá al otro bloque que es este aquí. Me pregunta acá, ¿la edad es mayor a 25? Sí. Estamos haciendo un ejemplo de 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, vaya y ejecuta esta línea de código que está en este otro lado. Y si no se cumple ni esta, por en caso tal, por ejemplo, que sea 15 años, ¿la edad es mayor o igual a 18? No, ya no se cumplió una vez porque las dos tienen que ser verdaderas para que se cumpla y ingrese acá, ¿no? Ahora, la edad es 15. 15 es, es mayor que 25, no, no se cumple tampoco. Entonces, de lo contrario, va e ingresa aquí esta línea de código. Bien, entonces vamos a compilar y lo probamos. Entonces vamos acá a ingresar el primero. Significa, coloquemos aquí, cuando la edad es 15, en el primero, pasa por el primero, no se cumple, pasa por el segundo, que es mayor a 25, tampoco se cumple, entonces ingresaría a la última fase del ciclo. ¿A qué? A la donde no tiene descuento. Mire, ¿sí? No tiene edad para descuento. En caso tal que queramos esto, por ejemplo, otra sería, colocámosle que tiene 40 años. Vamos a ingresar que tiene 40, que la edad es 40. Entonces va a ingresaría la primera línea de código, no se cumple, porque tiene que ser mayor o igual a 18 o menor o igual a 25. E ingresaría la segunda, que es mayor que 25, ¿no? Vea, ¿sí? Tiene un descuento del 35%. Ahí lo tenemos, ¿sí? Ya tenemos entonces lo que es explicado, el if anidado. Ahora sí vamos a ingresar. Si tiene alguna pregunta en este momento, la pueden plasmar por el chat. Y entonces continuamos al otro que le quería explicar. Vamos a hacer así un ejercicio real donde el usuario nos va a ingresar 3 números y tenemos que hacer el algoritmo en que él nos diga cuál es el número mayor entre los 3 números ingresados, ¿no? Entonces vamos a empezar con nuestro... Eso ya es a base de condicionales anidados como este ejercicio. Entonces queremos acá uno nuevo. Llamémosle acá condicional 3. Ya sabemos que vamos a implementar una variable que llame número 1, la otra número 2 y la otra número 3. ¿Cómo qué? Ya sabemos que van a ser enteros. Como entero, punto y coma. Ya tenemos declarado nuestras 3 variables. Ah, sí, también Julián. Entonces continuemos aquí. Ya definimos nuestras 3 variables que vamos a implementar. Entonces vamos a escribir el mensaje al usuario, que lo que va a hacer, decirle ingrese el primer número entero. ¿Vale? Entonces vamos y lo almacenamos
En la primera variable, número 1 podría ser. Y así exactamente para el segundo. Yo lo voy a copiar acá para iniciar el proceso de escritura. Ingrese, ¿qué? El segundo número. Acá sería entonces número 2. Almacenamos en la variable número 2. Ya sería la otra. La otra que es ingrese el tercer número. Almacenamos en la variable número 3. Ya tenemos aquí entonces lo primero, que es la definición de las variables, los respectivos mensajes y que el usuario ingrese los números y nos lo almacene en las respectivas variables. Entonces, ahora sí, partimos de crear nuestros condicionales. Entonces vamos a crear el primero, que es si. En este caso sería el número 1 es mayor al número 2. Acá se utilizan los operadores lógicos, ¿no? Yo voy a utilizar el y. Le coloco que ese mismo número 1 también es mayor al número 3. Entonces, ¿qué significa? Entonces, significa, acá ya sabemos que si estamos comparando y el número 1 es mayor al número 2 y ese mismo número 1 es mayor al número 3, ya deducimos nosotros que el número mayor es ¿qué? El número 1. El número mayor es el número, ya sabemos aquí que es el número 1. ¿Cierto? Ese bloque ya sabemos nosotros. Entonces vamos acá cuando ya no se cumple. Entonces acá vamos a comparar con el otro número. Entonces vamos a comparar con el número, ahora me arranquemos con el otro. ¿Qué sería en este caso? Si el número 2 es mayor al número 1 y ese mismo número 2 es mayor al número 3, entonces significa que, acá me falta cerrar, no estoy mal. Sí. Falta cerrar un sí. Acuerde que cada vez que implemente un sí, tiene que haber también un fin sí. Acá nos damos cuenta, utilizamos un sí, ya está el fin sí aquí, así nos damos cuenta. Si utilizamos acá un sí, así, acá está un sí, tiene que haber otro fin sí, míralo acá. Ahí está bien, ¿ok? Entonces, estamos empleando acá el if anidado, que es este, por eso se llama anidado, porque se la anida aquí después del si no. Entonces significa, ya sabemos que en este extremo, entonces, si se cumple este, significa que el número mayor sería el número 2, ¿cierto? Mire. ¿Por qué? Porque no se cumplió acá en esta. Entonces vamos y analizamos el segundo bloque. Y si el número 2 es mayor al número 1 y el número 2 es mayor al número 3, significa que el número mayor es el número 2. Y ya por defecto, tenemos que, si no se cumplió ninguna de las anteriores, por defecto ya sabe que el número mayor es el 3. ¿Cierto? Ahí ya tendríamos nosotros nuestro if anidado y nos compara los 3 números ingresados y nos dice cuál es el número mayor. Entonces vamos a compilarlo. Ya tenemos listo acá todo, sí, sí. Ok. Vamos a compilarlo, ya les comparto pantalla. Entonces vamos a compartirle la nueva pantalla. ¿Dónde está? Aquí. Así ya inició ya la compilada de nuestro algoritmo. Nos dice acá ingrese el primer número entero, digámosle 5, digámosle 8, digámosle aquí más bajito, con el fin de que quede en la mitad, 2. Ay, nos quedó así. Sí, el número mayor es el número 8. Entonces, caso contrario, démosle en distinto orden, coloquemos lo que ahora quede último. Coloquemos la hora, ya les comparto, pero yo lo compilo aquí, lo corro, eso, ya les comparto pantalla. Entonces coloquémosle ahora número más alto, ahora sí, y que quede, ahorita quedó la mitad, coloquemos lo que quede última hora. 24, ya colocarle que el primer número es 24, el segundo es 35, y el último, digámosle que es 89. Así, el número mayor es 89. Si tiene alguna pregunta, ya con eso tenemos un if anidado en el cual ya con esto se desenvuelven
con el tema que vamos ahorita ya se desenvuelven para hacer el primer taller, que es el de con taller condicionales en PCIN, ¿vale? Ya tenemos esa estructura. Si tiene alguna pregunta, no duden en plasmarla directamente, ¿vale? Entonces yo le voy a compartir aquí pantalla. ¿Dónde está la pantalla view? Diapositiva primero. Ya miramos. Listo, Julián, todo está claro. Y así vamos bien por el momento. Esto es sencillo. La programación tampoco no es de que los 13 a uno ni nada. Todo es de dedicación y que uno entienda bien los temas, las temáticas. Entonces ya vimos esto, ya vimos el condicional if, ya vimos los ejemplos, 3 ejemplos claves, que con eso prácticamente ya tienen la gran mayoría de conocimiento. Entonces voy a dar el otro condicional, porque es más sencillo que el if. Se le llama condicional switch. ¿Por qué en caso de switch? Porque el condicional switch son una estructura de control condicional, vaya la redundancia, que permite definir múltiples casos que puede llegar a cumplir una variable cualquiera. Y dependiendo del valor de esa variable, puede tomar distintas acciones como nosotros lo manejemos en el respectivo condicional. Acá está la sintaxis, mire. Según acá un valor de la variable, haga que haga en caso de que el resultado sea tal, hace esto. En caso del que el resultado sea el otro valor, haga este proceso. Y en caso de que sea el otro valor, haga este otro proceso. Y este siempre tiene que llevarlo. El condicional switch arranca con según la variable y hacer. Según la variable y hacer, ¿no? Y esta palabra es la que siempre tiene que llevar, que es la de por defecto. O sea, si en caso tal no se cumplió ninguno de estos 3 posibles valores que puede tomar la variable, entonces en caso contrario va y ejecuta una línea de código por defecto, se llama. Y cierra el según. Lo mismo que el if, se cierra con un fin según. Entonces vamos a realizar un ejemplito. Con eso ya tiene, vamos a hacer un ejemplo para que vea cómo es que se utiliza esa estructura del caso switch. Entonces les comparto aquí pantalla de PC. Voy a crear aquí otro. Vamos a arrancar con ¿qué? Primero, uno clave que no vamos a hacer ninguna operación esencial por dentro, sino que ¿qué? Voy a decirle, por ejemplo, que voy a pedirle, digamos que el sistema le va a solicitar al usuario que ingrese el sexo, si es hombre, o si es masculino o si es femenino. Y dependiendo del valor que tenga esa variable, ingrese al switch. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, digámosle aquí cualquier nombre. Condicional o ejercicio, en ese tal como ustedes lo hacen, ejercicio número tal, le coloco acá número 5. Vamos a implementar una variable tipo sexo. En este caso va a ser carácter. Voy a implementar como carácter para que ustedes vean y ahorita hacemos un ejemplo de utilizándolo tipo entero. Ya tenemos ahí, entonces primero que vamos a hacer, ingresar el mensaje a decirle a nuestro usuario qué es lo que va a hacer. Entonces ingrese el sexo acá masculino o femenino. Vale, entonces vamos y lo almacenamos en la variable que ya definimos anteriormente. Ya tenemos acá, ya tenemos definida la variable, el usuario nos ingresó el respectivo valor y lo tenemos almacenado en la variable sexo. Entonces vamos a implementar el condicional switch. Arranca con según. ¿Según qué? Según el valor de esa variable, o sea, la variable la llamamos sexo. Hacer. Aquí ya instantáneamente nos cierra, ¿sí? El primer caso, ¿qué sería? Recuerde como es string, o sea, es carácter, va entre comillas dobles aquí y siempre va con un punto, con 2 puntos. En el caso de que sea la primera, o sea, ¿qué es? Que sea esa variable masculino. Va e ingresa y nos ejecuta la línea de código que está aquí. Digamos que va a imprimir un mensaje acá y digámosle, bienvenido, señor.
Dígame bienvenido, señor. Ingresó masculino. En caso tal que sea la otra posible respuesta, ¿no? Ya sabemos que la otra posible que es femenino. Termina con 2 puntos antes de para decir la instrucción del código. Escribir, digámosle el mensaje. En nuestro caso, bienvenida, señora. Bienvenida, señora. Y el de por defecto que les dije que siempre lo debe manejar uno, ¿no? Entonces se llama de otro modo. Ahí lo coloqué y le colocó los 2 punticos. De otro modo, digámosle, de otro modo, no ingresó ninguna de las opciones. Ninguna de las opciones. ¿Vale? Esta variable tiene que ser exactamente igual. Si yo la declaré aquí masculino y con la M mayúscula, tiene que ser exactamente igual. O sea, si acá el usuario nos ingresa masculino todo minúsculo, no ingresa ninguna de estas dos. ¿Ingresaría qué? El de por defecto, que es esta. ¿Sí? Este es los posibles valores que puede tener esta variable. Por eso se llama, son casos. Según el valor de la variable sexo, haga qué? Haga cuando la variable sexo pueda tomar este valor, o sea, que masculino, va y realiza. Si se cumple eso, va y realiza esta línea de código y ya termina ese bloque. Si no se cumplió, pues, en caso tal sea femenino, entonces acá no se cumple este caso, entonces se cumple el otro, ingresaría en este pedazo de bloque y va a ejecutar esta línea de código. En caso tal que no se cumplió ninguna de las dos, va el de por defecto, que es de otro modo, va y ejecuta esta línea de código. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar este primer pedacito. ¿Sí? Entonces vamos y lo ejecutamos, lo compilamos, ya les comparto pantalla, va y nos compila nuestra primera parte, ¿sí? Ingresa el sexo, digámosle que ingresó masculino, no, ingresó femenino, que es el segundo, a ver. Femenino, tiene que ser exactamente igual, para que él comprenda y no ingrese. Es femenino, entonces le damos enter, mire, bienvenida señora, ingresó a esa línea de código. Entonces, ahora digámosle que en caso tal no escribió ninguna de las dos. Si en caso tal no ingresó ninguna de las dos, el que no realiza, les comparto pantalla, el que no realiza, entonces significa, ya lo tengo acá compilado, ingresa el sexo, digámosle que lo que yo les dije, que él ingresó masculino, pero toda minúscula. Mire, masculino, no se cumple porque la primera es M mayúscula, tiene que ser exactamente igual a como lo declaró usted el posible valor en el caso. Aquí no se cumple. Significa que va a entrar en el valor por defecto. Va a decir que no ingresó ninguna de las opciones. ¿Sí, vea? No ingresó ninguna de las opciones. ¿Ve? Este sí es sencillo, sí ve que es muy, y es muy servicial en el momento en que está uno programando, le agiliza muchos pasos, ¿ok? Entonces ya tenemos explicado básicamente la sintaxis de cómo es que funciona. Entonces vamos a entrar directamente a un ejercicio ya, digámosle que voy a ingresar 2 números y le digo al cliente que escoja alguna de las opciones. 1, si va a sumar los números. 2, si va a restar los números. Y 3, si va a multiplicar los números y en caso tal, haga, dependiendo de la opción que escoja, la respectiva operación. ¿Ok? ¿Cómo quedaría entonces? Entonces vamos a hacerlo. Vamos aquí a ingresar un nuevo condicional. Llámale 7. Llámale condicional 7. Ya sabemos que vamos a manejar, primero que todo, una llamada número 1, otra llamada número 2, una que va total, la que vamos a llamar suma, otra resta, otra multiplicación. Ah, falta. ¿Cómo qué? Como entero. ¿Vale? Ya declaramos como entero, entonces ahora qué? Primero que todo le vamos a decir al usuario que nos ingrese los 2 números y lo almacenamos. Ingrese el primer número. Vamos y lo almacenamos en la variable
número 1. ¿Vale? Entonces lo mismo con el otro número. Acá yo copio y pego. Bueno, ingresemos el segundo número y lo ingresamos en la variable, lo almacenamos en la variable número 2. Y acá tenemos, ¿qué? Tenemos listo la primera parte, que es solicitarle los números. Entonces vamos a decirle ahora qué quiere realizar con esos números. Entonces yo le voy a decir acá al cliente o al usuario, escoja. Uy. Una de las opciones a realizar. Entonces yo le digo que voy a implementar que 1, si va a sumar los números, digámosle aquí la otra 2, si los va a restar, y la 3, que si los va a multiplicar. La 3, que si los va a multiplicar. Si los va a multiplicar. ¿Sí? Pero entonces tenemos que almacenar la variable. Ahí sí nos faltó definirla aquí, digámosle como OPC de opción. Voy a decirle así que voy a llamar ¿qué? La voy a llamar esto OPC, porque es de opción, la voy a llamar así cortica. Como entero, que lo voy a manejar como entero. Nuestra opción de acá. Entonces el cliente va a escoger una de las 3 opciones y yo la almaceno en esa variable. Espere, faltó leer. OPC. ¿Ok? Ahí lo almacenamos en la variable. Entonces ya tenemos ingresados los números. Ya el usuario nos escogió qué es lo que va a realizar con eso. Entonces, arranquemos con nuestro ¿qué? Con nuestro condicional, el switch. Entonces arrancamos acá según. ¿Según qué? Según la variable, el valor que tome la variable OPC, hacer. Hacer. ¿Hacer qué? Hacer es si en caso tal que sea 1. ¿Sí? Cuando manejamos tipo entero es directamente sin comillas ni nada, ¿no? Si en caso tal es 1, significa que lo va a sumar. Entonces ya tenemos nosotros declarar la suma. Entonces, ¿qué va a hacer? Que suma es igual a número 1 más número 2. ¿Y qué? Y arrojar el respectivo mensaje, ¿no? Entonces, la suma de los dos números es, concatenamos aquí la variable, ya ustedes saben, ahí nos hace la opción, en caso tal sea la opción 1. En caso tal sea la opción 2, ¿qué nos va a hacer? Significa que nos va a restar. Entonces, restar, yo lo llamo así, mira así. Bueno, pongan aquí más bien completo. Restar. Restar. Restar va a ser igual que a número 1 menos número 2. ¿Sí? Y escribimos el mensaje de la respuesta. La resta entre los dos números es, concatenamos la variable restar. Y en caso tal sea que, en caso tal que haya escogido la opción 3, va y que hace, va a multiplicar. Entonces, ¿multiplicación de qué? Del número 1 por el número 2. Y va y nos hace, va a imprimir la respuesta. La multiplicación entre los dos números es, concatenamos la variable. ¿Sí ve? Ya tenemos las posibles 3 opciones que le damos al usuario del menú. Y tenemos que emplear la opción por defecto. Entonces, ¿qué es la de por defecto? O por default que le llaman, escribir
Escribí que, digámosle que no escogió, sí, sí, no escogió ninguna de las opciones. Ahí ya tenemos nuestro if, nuestro condicional con el switch. Bien, miren, entonces vamos, en caso tal de que él escoja uno, va y que, va y nos suma los dos números. En caso tal que la variable esa que le ingresó el usuario es número 2, va y nos ejecuta entonces el restar. Y en caso tal que escogió el 3, va y nos ejecuta ¿qué? La multiplicación. En caso tal de que no escribió ninguno, ni el 1, ni el 2, ni el 3, sino una letra o otro número, ¿qué va a hacer? Va y nos ingresa aquí a la opción de por default y nos imprime que no escogió ninguno de las opciones. Si no se utiliza, no, él funciona bien, lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a utilizar siempre la de por default, por defecto. Uno como desarrollador siempre la implementa con el fin de arrojar un mensaje o algo. Usted la puede quitar y funciona bien, mire. Pero generalmente, más que todo para implementar las buenas prácticas, es aconsejable implementar implementar qué? Implementar esa opción. La vamos a control Z también. Va a tener que volver a escribir todo. Vale. ¿Sí ve? Uno lo emplea es por eso. Porque en desarrollo de software uno siempre está acostumbrado a implementar la parte por default. ¿Ok? Pero si uno lo quita, eso si no lo prueba, venga, lo quitamos tantico a ver. Vamos a probarla. Que ingresemos. Sí, probémoslo sin eso. A ver qué pasa. Voy a ingresar, por ejemplo, el número 5. Si no estoy mal, no, él no genera error ni nada, sino lo termina el ciclo. Termina el condicional. Ya les comparto pantalla para mirar ahí cómo funciona. En la parte de default, compartir pantalla, ¿dónde está? Aquí. Vale, entonces ya sabemos, ingresa el primer número, digámosle que ingresó el 4, ingresó el 9, y escoja una de las opciones, ¿sí? 1 para sumar, 2 para restar, 3 para multiplicar. Digamos que el cliente no se enredó y, hermano, colocó el 5. Bien, mire, no hubo error. No hace nada. Pero entonces, ¿sabe que la programación, el cliente tiene que ser intuitivo también? Mira el cliente, pero ¿cómo yo imprimí 5 y no me hizo nada? ¿Qué pasó? No, por eso es que nosotros tenemos que implementar esa parte, ¿no? Tenemos que entonces que implementar la parte que tenga por default para que el cliente sepa. Ya les comparto pantalla. Acá lo que hice fue agregarle otra vez el código. Ya les comparto pantalla la ejecución para hacer la prueba otra vez completo. Entonces, si ingresa el primer número, digámosle 45, digámosle 45, digámosle 3, digámosle que voy a ¿qué? Voy a multiplicar el 3. Ya, mire, la multiplicación entre los dos números es 135. Ahora, en caso tal, digámosle lo que pasó ahorita, digámosle que yo le voy a decir, ¿a qué? Le voy a decir que el usuario oprimió el 5. Ya les comparto pantalla, ¿dónde está? Yo. Ah, espere. Que no quiere ejecutar. No he corrido. Ay, mira. Ah, ya está aquí. No lo veía. Ya les comparto. Es que no se me pierde. Aquí la pantalla es este. Ah, no, este no es. Vean, tampoco. ¿Y dónde está? Ah, sí, qué bonito que perdió aquí. Mira, no lo veo dónde está ejecutado. Tan raro. Pero este es el código. Sí, este es el código. Mire. Acá ya le agregamos, ya le agregué este pedazo, pero entonces vamos a probarlo ahora ingresando el número 5 y nos tendría que ingresar ¿qué? Nos tendría que ingresar aquí donde dice por defecto, ¿no? Entonces voy a correrlo, que yo no veo dónde salga. Voy a minimizar todo eso a ver qué se hizo. Ah, ya lo vi, mírela. Ya le comparto pantalla a ver. Ahí tiene que salir, vean aquí. Entonces digámosle que el cliente nos dijo que el número rapidez, el número 6 y el número 2. Ingresó el 5. Entonces tiene que ingresar en la parte de por default, ¿no? Por defecto, mírela. No escogió ninguna de las opciones. ¿Sí ve? Nosotros tenemos ¿qué? Tenemos que manejar todos los posibles eventualidades que puedan ocurrir en la programación, ¿no? Acá les comparto pantalla otra vez de la ejecución, del compilado de nuestro algoritmo. Ingresó el número 12 y el número 54. Ya ingresó el número 12 y el número 34. Digámosle que va a restar
Sí, vea. Claro, porque está restando 12 menos, ¿qué? Menos 34 haría menos 22. ¿Sí ven? Este es el condicional switch. ¿Sí ve que este es más sencillo? Aquí tenemos entonces nuestro condicional. Si tiene alguna pregunta, pueden plasmarla, ¿ok? ¿Sí ve, Steven, que no genera error? Sino lo posible es que tenemos que manejar nosotros todas las eventualidades. ¿Vale? Ah, eso lo vemos en la próxima clase, Steven, con el fin de que no cierre. Sí, eso se hace ya con implementando el ciclo mientras, ¿vale? Entonces no lo voy a enredar tanto porque primero quiero enseñar el ciclo que se llama el for. En la próxima clase vamos a ver el ciclo for y el ciclo while. Y ya cuando tengamos ese tema, entonces ahí sí aprenden cómo es que se mantenga el menú, o sea, que no se cierre. O sea, porque si es que yo ingreso ahorita al 5 y ya termina. No ingreso ninguna de las opciones y se cerró. Entonces ya cuando nosotros implementemos con un ciclo, entonces él nunca va a cerrar. Él vuelve y nosotros acá en la parte de otro modo le diríamos, escoja alguna de las opciones. Entonces él vuelve y ejecuta hasta que escoja alguna de las opciones o y se maneja por defecto, ¿no? Por ejemplo, cero para salir. Y si yo lo oprime cero, se cierra ya el programa. Y de lo contrario, pues siempre le va a solicitar al cliente qué es lo que quiere hacer. ¿Vale? Entonces, si tiene alguna pregunta con base a los temas hoy vistos, con base a las actividades, esto que en el transcurso de esta semana, por tarde del miércoles o jueves, ya les habilito lo que es la actividad integradora. Recuerden que son máximo 5 integrantes por grupo, ¿no? También puede hacerse uno solo, pueden hacerse en día 2, día 3, día 4, pero no puede superar los 5 integrantes, ¿vale? Entonces, damos por terminada aquí, ya tienen ustedes el material y la herramienta y los conocimientos por medio de esta conferencia para que empiecen a realizar el taller de condicionales, ¿no? El taller de condicionales está más bien así bien bonito para trabajarlo y con el fin de que implementen los conocimientos. ¿Vale? Listo, entonces terminamos por el día de hoy. Cualquier pregunta, tranquilo que no duden en plasmarla por los diferentes canales de comunicación que tiene la universidad para ustedes, que es por medio del foro de dudas e inquietudes, o si no, directamente por el correo interno de la plataforma o por que esos mismos mensajes me llegan a mí al correo institucional, ¿no? Recuerden que estamos para servirle y cualquier duda no duden en plasmarla. Entonces les deseo una feliz noche y ahí tienen ya habilitadas las dos actividades para que empiecen a darle fuerte con esas actividades de esta unidad, de esta parte, de este segundo bloque de la unidad 2, ¿ok? Entonces, que tengan muy buena noche. Les deseo una feliz noche.